Capítulo 21. Colapso, dolor e inconsciencia. Ustedes dos, fuera. Hagan guardia afuera. A nadie se le permite entrar sin mi orden. Sí, Hokage-sama. El tercer Hokage no quería que nadie más supiera sobre la técnica de transformación del espíritu, ni siquiera su Anbu directo. Después de que los dos Anbu se fueron, el tercero se acercó a la cama y finalmente abrió el llamado botiquín médico. Li Yao giró ligeramente la cabeza y vislumbró su contenido. Sus ojos se inundaron instantáneamente con líneas inyectadas en sangre, y un miedo diferente a todo lo que había conocido lo consumió por completo. ¿Sabías qué? Los ninjas tienen una tolerancia al dolor extremadamente alta. Si este fuera tu cuerpo original, estas pequeñas herramientas no serían más que un cosquilleo para ti. Mientras el tercero hablaba, tomó una aguja larga y delgada, miró el cuerpo tembloroso de Li Yao y sonrió. Pero es una suerte, acabas de poseer este cuerpo. No ha experimentado el combate y su tolerancia al dolor es muy baja. Vas a sentir todo. No, por favor, no. Li Yao apretó los puños por instinto, sacudiendo la cabeza mientras luchaba por alejarse. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de terror, fijos en la aguja en la mano del tercero. A pesar de que el tercero aún no se había movido, el cerebro de Li Yao ya estaba imaginando todos los usos horribles posibles para la aguja. Podía sentir agudos dolores fantasmales en las yemas de los dedos con solo imaginarlo. Hokage-sama, hablaré. Lo diré todo. Simplemente no me tortures, lo confesaré todo, lo juro. Por favor, te lo ruego. Li Yao era como un cordero a punto de ser sacrificado, con los ojos llenos de lágrimas de desesperación, suplicando clemencia al tercero una y otra vez. Actuación muy convincente. Pero inútil. A pesar de que el tercero no pudo detectar el más mínimo rastro de rendimiento de Li Yao, esas reacciones corporales involuntarias eran casi imposibles de fingir. Todavía no creía una palabra. En este mundo de ninjutsu y técnicas ocultas, existían jutsu que sellaban la memoria, métodos que convertían incluso al espía en un peón desconocido. Sin Tails, sin engaños, porque ni siquiera el espía sabía la verdad. ¿Quién podría decir con certeza que Li Yao no había sellado sus propios recuerdos? Especialmente si su chakra no podía ser invadido. El tercero solo tenía una opción: causar suficiente dolor para desencadenar los instintos primarios de supervivencia de Li Yao, obligándolo a romper cualquier sello de memoria en su mente. Después de eso, se podría usar la técnica de sondeo de memoria. Hasta que el jutsu de apertura de memoria se desarrolló por completo, este era el método estándar en el mundo shinobi, y uno probado. Es por eso que estas herramientas de tortura existían en el arsenal de la Anbu en primer lugar. No estoy actuando. Juro que no estoy actuando. Li Yao sollozó, las lágrimas corrían. Sin inmutarse, el tercero sonrió y dijo: solo el dolor real puede hacerte recordar todo. Con facilidad, abrió el puño cerrado de Li Yao, agarró su pulgar y golpeó suavemente la punta de la aguja larga y delgada contra él. Todo el cuerpo de Li Yao se sacudió violentamente, la cama debajo de él traqueteó como una ametralladora disparando a toda velocidad. Su brazo izquierdo temblaba violentamente, pero bajo el agarre del tercero, su pulgar permanecía quieto, al mismo tiempo que era la parte más sensible de su cuerpo. Tú, maldito seas, ya te dije que es verdad. ¿Por qué no me crees? Maldito mono sucio, bastardo de Sarutobi, hijo de P. Li Yao perdió completamente el control. Maldijo al tercer Hokage a todo pulmón en perfecto mandarín, su miedo estalló en rabia. Tal vez fue el arrebato combinado con un lenguaje que el tercero no entendió, pero por un momento, el Hokage se quedó atónito. Frunció el ceño, mirando a Li Yao, sin entender una palabra de lo que estaba diciendo. Pero podía decir por el rostro y los ojos llenos de odio de Li Yao. Sea lo que sea, no fue educado. Aún así, el tercero se rió entre dientes y no le importó. Lo había roto. Este colapso era lo que quería. El colapso emocional y físico podría desencadenar el instinto del cuerpo de protegerse a sí mismo y, con eso, romper cualquier sello de memoria. Ahora experimenta el verdadero dolor. El tercero insertó lentamente la aguja larga en la costura debajo de la uña del pulgar de Li Yao. HSSSS. Li Yao, que acababa de gritar insultos, instantáneamente se quedó en silencio. Un dolor que ni siquiera podía comenzar a describir se disparó desde ese pequeño punto a través de todo su cuerpo. Jadeó bruscamente, el cuerpo se puso rígido. En ese momento, el dolor abrumó todas las demás sensaciones. El miedo, la ira, se fueron. Segundos después. ¡Ah! Un grito atravesó la sala de interrogatorios, lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes. Afuera, el equipo de Baku se estremeció.
Incluso con su alta tolerancia al dolor, capaces de quitarse los ojos sin parpadear, este grito los heló hasta los huesos. En el interior, el tercero Kage no se detuvo. Continuó presionando la aguja larga lentamente, con fuerza, más profundamente en el lecho ungueal. Fue solo entonces que el cuerpo de Li Yao reaccionó violentamente al dolor. Se retorció aún más fuerte que antes, revolviéndose, sacudiéndose y gritando a la vez. Atado con fuerza, parecía un pez sofocante arrojado a tierra, agitándose locamente pero incapaz de escapar. Su mente estaba en blanco. El dolor borró todo pensamiento. Para alguien que gritaba a las inyecciones del hospital, este dolor estaba fuera de serie. Si la mayoría de la gente lo sintió en el nivel 1, Li Yao lo estaba experimentando en el nivel 10. Con su miedo psicológico al dolor, saltó al nivel 15. La mayoría de los adultos se habrían quedado sollozando con las venas reventadas. Li Yao estaba soportando algo aún peor. Sus pensamientos colapsaron. Todo su cuerpo estaba lleno de venas azules, como un hombre de 100 años. La gran cantidad de vasos sanguíneos reveló cuánta agonía tenía. Y antes de que el tercero pudiera terminar de clavar la aguja hasta el fondo, Li Yao se desmayó. El tercero no quitó la aguja. En cambio, volvió a formar sellos de mano. Genjutsu, portador de la oscuridad. Realizó el jutsu de ilusión una vez más, tratando de usar el estado inconsciente de Li Yao para deslizarse en el chakra genjutsu. Pero segundos después, bajó las manos con el ceño fruncido. ¿Todavía no hay efecto? Como era de esperar, incluso en coma por el dolor, la conciencia fusionada y el chakra de Li Yao continuaron rechazando instintivamente el genjutsu del tercero. No funcionó. Este tiene una resistencia mental increíble, concluyó el tercero. Sacó la aguja, limpió la sangre y la devolvió a la caja. Mirando a Li Yao, quien incluso en la inconsciencia todavía tenía venas visibles abultadas en su piel, el Hokage se dio la vuelta y se fue. No continuó con la tortura. Li Yao ya había pasado un día y una noche completos sin comer. El dolor a este nivel solo desencadenaría un apagón protector. Eso frustró el propósito. Peor aún, si la tortura era demasiado intensa, Li Yao podría morir antes de que el Hokage obtuviera lo que necesitaba. Mañana por la noche, entonces. Fuera de la habitación, el tercero instruyó al equipo de Bakú para que alimentara bien a Li Yao y lo cuidara. Lo necesitaba vivo y saludable para mañana. Solo un cuerpo fuerte y lleno de energía puede sentir el dolor más agudo. Solo eso puede romper el sello que oculta el secreto de la técnica perfecta de transformación espiritual. Capítulo 22. Suicidio. Li Yao se despertó en medio de la noche. Por supuesto, en la sala de interrogatorios, donde la luz del día nunca tocaba, no tenía idea de si era de día o de noche. No es que importara. En el momento en que recuperó la conciencia, el dolor de antes de desmayarse volvió a la memoria vívida. Su mano izquierda retrocedió instintivamente. El dolor punzante no llegó, pero el dolor persistente en lo profundo de su pulgar le recordó claramente. Nada de eso había sido un sueño. Enojo, Li Yao exhaló, relajando su mano. Al menos no era como antes, pero se congeló. Extrañamente, el dolor sobrante en su pulgar no era tan intenso como esperaba. Normalmente, ese nivel de dolor lo habría hecho aullar. Pero ahora, no sentía mucho en absoluto. Resulta que la tolerancia de una persona solo está limitada por la cantidad de dolor que ha soportado. Y él, había sobrevivido a ese tipo de dolor. Pero, ¿puedo sobrevivir de nuevo? Se preguntó a sí mismo. Ahora estaba tirado en el suelo, no en esa cama aterradora, pero su corazón aún temblaba de miedo. Li Yao luchó por sentarse. Aunque todavía estaban encadenados, las restricciones se habían aflojado. Al menos podía acostarse o ponerse de pie ahora. Olfatear, oler. Un leve calor y un sabroso aroma se deslizaron por su nariz, despertando su apetito nuevamente. Se puso de pie rápidamente. Estruendo. Estruendo. Las cadenas tintinearon mientras su estómago gruñía de hambre. A la tenue luz de las velas, vio un tazón humeante de ramen colocado en el suelo frente a él. Dio un paso adelante, justo a su alcance. Inmediatamente se sentó, recogió los palillos, levantó el cuenco y comenzó a engullirlo. Solo después de varios bocados enormes disminuyó la velocidad. Con el sushi de antes y ahora esto, la energía y la claridad de pensamiento de Li Yao regresaron gradualmente. Se cayó, sorbiendo fideos mientras escaneaba la habitación. De repente, se congeló. Luego, instintivamente, retrocedió. En la esquina, no muy lejos, había una camilla de emergencia solitaria. O mejor dicho, una tabla de ejecución. Envuelto en sombras, se cernía como una bestia observándolo, hambriento y listo para atacar. Una mirada, y el cuerpo de Li Yao se estremeció incontrolablemente.
Rápidamente giró la cabeza, respirando profundamente varias veces para calmarse. Todavía estaba en la sala de interrogatorios. Lo que significaba, todavía estaba vivo. ¿El tercero no lo había matado? ¿Qué era la técnica de transformación del espíritu? ¿Qué quería el tercero que dijera? ¿Qué quería saber exactamente? Tratando de reconstruir los eventos antes de su apagón, Li Yao se encontró confundido. Después de un largo silencio, comenzó a contemplar su situación actual. Primero, debido a la transmigración, su conciencia mutada se había fusionado por completo con este cuerpo. No podría deshacerlo aunque quisiera. Mientras estaba vivo, su alma, cuerpo y chakra estaban completamente fusionados. Eso significaba que el genjutsu y las técnicas de sondeo de la memoria eran ineficaces. Entonces, la única forma en que el tercero descubría lo que quería era a través de la propia boca de Li Yao. Pero no sabía nada sobre la técnica de transformación del espíritu. Lo que significaba que, sin importar lo que dijera, si el tercero no obtenía lo que quería, la tortura no se detendría. Entonces, cuánto tiempo viva depende de cuánto tiempo pueda soportar el dolor. Y. ¿Cuánto tiempo antes de que el tercero pierda la paciencia? De cualquier manera, solo había un final: la muerte. G. Li Yao se rió amargamente. ¿Muerte? Tal vez ese fue el mejor final. Solo recordar el dolor antes de desmayarse hizo temblar todo su cuerpo. ¿Puedo soportar ese tipo de dolor de nuevo? Incluso si logro sobrevivir a la siguiente ronda, ¿qué pasa con la siguiente? ¿O el peor? No puedo. No necesitaba pensar, ya sabía la respuesta. No podía soportar ese tipo de tortura inhumana. Eventualmente, le rogaría al tercero que lo matara. Pero claramente, el tercero no iba a hacer eso en el corto plazo. Lo que significaba que solo quedaba un camino: suicidio. Sí, suicidio. Si no quería volver a pasar por ese infierno, tenía que terminarlo él mismo. Esto no era un anime. Él no era el protagonista. Y si lo estaba, deseaba no estarlo, no podía soportar el dolor. Pero cuando rompió el cuenco y recogió un fragmento, presionándolo contra la arteria de su muñeca izquierda. No podía hacerlo. Su mano temblaba violentamente. No importa cuánto lo intentara, no podía presionar hacia abajo. Sí, el dolor de la aguja debajo de su uña era insoportable, peor que la muerte. Pero el miedo a la muerte real ahora lo congeló por completo. Enojo, enojo, enojo. Con los ojos muy abiertos, se miró la muñeca, respirando con dificultad. ¿Seguir viviendo en agonía? ¿O morir ahora? Los dos pensamientos chocaron sin cesar en su mente. No podía decidir. Finalmente, arrojó el fragmento y comenzó a golpear el suelo con ambas manos. Explosión. 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 Sus palmas rápidamente se pusieron rojas. Estaba furioso. Furioso porque incluso ahora, cuando todo era inútil, carecía del coraje para terminarlo él mismo. Sabía que incluso si de alguna manera resistía la próxima sesión de tortura, y la siguiente, no importaría. Al final, todavía moriría. El tercero nunca lo dejaría ir. Es mejor morir ahora que sufrir y morir más tarde. Y sin embargo, incluso sabiendo esto, no podía hacerlo. Era débil. Un cobarde. Temía el dolor. Y, de alguna manera, temía aún más a la muerte. Estaba tan enojado. Enojado con los cielos, ¿por qué lo habían dejado transmigrar? Había estado viviendo muy bien en la tierra. Su vida no era glamorosa, pero estaba contenta. ¿Por qué lo enviaron aquí? Y si tenía que transmigrar, ¿por qué no hacerlo morir primero? ¿Por qué tuvo que ser un simple parpadeo, una transición de ensueño? Al no haber sentido nunca la muerte, ¿cómo podrían no temerla ahora? Toda la noche, Li Yao permaneció acurrucado en el suelo, despotricando contra el destino. Finalmente, se quedó dormido. El día siguiente, Li Yao no podía decir si era de día o de noche. Pero a juzgar por el momento de la comida que trajo Ambu y el tipo de comidas, supuso que ahora era de día. Después de 3 comidas, Li Yao pensó que había llegado la noche. La sala de interrogatorios estaba en silencio, pero a medida que pasaba el tiempo, su corazón latía cada vez más rápido. Clic. La puerta se abrió con un crujido. Al oír el sonido, el cuerpo de Li Yao se congeló. Los latidos de su corazón se detuvieron por un momento. Su rostro se llenó de terror cuando se volvió hacia la puerta. Ese hombre, el que hizo que sus pupilas se dilataran y su cuerpo temblara, entró. El tercero Kage. Todavía vistiendo sus túnicas oficiales. Todavía se ve sereno. Es decir, si uno ignorara la caja de herramientas que tiene en la mano. 2 ambulos siguieron. Capítulo 23. La noche fue larga. Una repetición de la noche anterior. Li Yao fue atado una vez más a esa cama de tortura, esta vez, con una banda adicional en el cuello para inmovilizar su cabeza.
Okage-sama, realmente no sé nada sobre la técnica de transformación del espíritu. No sé cómo funciona. Vengo de otro mundo, ¿entiendes? Correcto. Sé cómo se desarrolla este mundo. Sé que tienes 3 discípulos. Incluso sé que Uchiha Madara no está realmente muerto. Conozco todos los secretos de este mundo. Déjame ir y te lo contaré todo. Desesperado por sobrevivir y evitar más torturas, Lee Yao lo dijo todo, incluso si sonaba delirante. Habló de la transmigración, el anime de Naruto, el sabio de los 6 caminos, el clan Tsutsuki, lo derramó todo. Pero el tercero permaneció impasible. Solo cuando Lee Yao mencionó que Uchiha Madara todavía estaba vivo, su cuerpo se detuvo por un breve momento. Pero fue solo un momento. El tercero sabía que Madara estaba muerto. Su cuerpo había sido traído personalmente por el segundo Hokage, Tobirama. No había duda. Al ver a Lee Yao continuar divagando, el tercero sonrió levemente y luego hizo una pregunta que lo hizo callar de inmediato. Si realmente conoces todos los secretos del mundo ninja, entonces dime el secreto de la técnica de transformación espiritual. Eso es todo lo que quiero. Lee Yao se congeló. No pudo responder. Ni siquiera pudo fabricar uno. El tercer Hokage se burló, abrió la caja de herramientas y sacó una aguja larga. Como no terminó el pulgar ayer, esta noche, continuarían. Mátame. Solo mátame. Lee Yao no pudo soportar el dolor. Gritó salvajemente. El tercero no se inmutó. Después del pulgar, pasó al meñique, continuando hasta que Lee Yao se desmayó nuevamente. En ese momento de inconsciencia, una leve expresión de alivio cruzó el rostro de Lee Yao. Inconsciente al fin. No más dolor. Genjutsu, técnica del portador de la oscuridad. Como siempre, el tercero aprovechó su estado inconsciente para volver a intentarlo. Pero, al igual que en cualquier otra ocasión, su chakra genjutsu fue rechazado por completo. Sin éxito. Sin molestarse, el tercero formó sellos de mano y lanzó Butter Style, Small Butter Wave, escupiendo un chorro directamente sobre la cabeza de Lee Yao. Resoplido. Lee Yao se despertó de repente, solo para encontrarse todavía mirando al mismo monstruo. El tercer Hokage. Sus ojos inyectados en sangre irradiaban miedo. Se retorció violentamente, tratando de escapar. Pero no tenía sentido. El tercero tomó con calma otra aguja, presionó el dedo medio de Lee Yao hacia abajo y la clavó, lenta y enérgicamente. Esa agonía familiar regresó. Todavía no podía soportarlo. Mátame. Mátame. Matar. Ja. Esa noche, era interminable. Para Lee Yao, duró más que toda una vida. Ni siquiera podía recordar cuántas veces se desmayó. Al final, solo era capaz de jadear débilmente y entrecortado. El tercero, como una máquina incansable, se mantuvo metódico, implacable. Torturó a Lee Yao hasta dejarlo inconsciente y luego lo despertó. Luego repitió el proceso. Explosión. De repente, el cuerpo de Lee Yao, que se había estado esforzando durante horas, cayó inerte sobre la mesa como una marioneta con las cuerdas cortadas. El tercero se acercó y vio que Lee Yao, aunque inconsciente, todavía tenía los ojos bien abiertos, completamente inyectados en sangre. El área a su alrededor estaba manchada de rojo, empapada con la sangre que había brotado de sus conductos lagrimales, pintando la mitad de su rostro de carmesí. Incluso su cuello estaba mojado por la sangre que había corrido. El tercero lo sabía. Lee Yao había llegado a su límite. Dejó las herramientas, llamó a su agente de Anbu, Ran. Okage-sama. Ran entró y se detuvo al verlo. A pesar de ser un agente experimentado, se estremeció. Sus pupilas temblaron levemente y miró al tercero con un toque de miedo. El tercero lo notó. Suspiró y explicó. El que posee el cuerpo de Kimura y esconde secretos que ponen en grave peligro a Konoha. No tenía otra opción. Sí, Okage-sama. Entiendo. Ran ajustó su mentalidad al instante. Cualquiera que pusiera en peligro a Konoha era un enemigo. Sin piedad, sin vacilación. Incluso la tortura más dura estaba justificada para proteger la aldea. Había que decirlo. El efecto de lavado de cerebro de la voluntad de fuego era completo. Bueno. El tercero asintió con aprobación. Esta era la razón por la que el escuadrón de Ran era su equipo Anbu más confiable. Leal, obediente y despiadado. Le entregó la caja de herramientas a Ran y miró el cuerpo roto de Lee Yao. Cúralo. No dejes ningún daño interno. Sí, Okage-sama. El ninjutsu médico de Ran no estaba al nivel de Tsunade, pero para lesiones como esta, era más que capaz. Has trabajado duro. El tercero le dio unas palmaditas en el hombro a Ran y salió de la habitación. Con Ran allí, el cuerpo de Lee Yao se recuperaría sin daños persistentes.
Y mañana por la noche, sentiría cada pedacito de dolor con la misma claridad. Aún así, la resistencia mental de ese tipo es increíble. De camino a casa, el tercero suspiró, recordando cómo incluso después de docenas de intentos, su genjutsu aún falló. Esto no sería fácil. No tenía idea de cuándo finalmente podría romper las defensas de chakra de Li Yao. El día siguiente, Li Yao se despertó. Al igual que antes, no estaba en la cama de tortura. Sus extremidades estaban encadenadas a la pared. Yacía en el frío suelo de piedra. Esta vez, no se movió. Miró fijamente al techo, sus ojos inyectados en sangre hundidos y sin vida. Aparte de un poco de dolor alrededor de los ojos, su cuerpo no le dolía. El ninjutsu médico de Ran fue altamente efectivo. Sus heridas físicas casi habían desaparecido. Pero las heridas mentales eran un asunto diferente. Solo cuando el ambú le trajo su primera comida del día, un destello de vida volvió a la expresión de Li Yao. Se sentó lentamente, tomó el cuenco humeante de fideos y comenzó a comer, en silencio. Comió lentamente, pero a fondo. Los palillos y el cuenco brillaban bajo la luz de las velas, lamidos impecables. Cuando terminó, Li Yao agarró el cuenco y se sentó en silencio, con la mirada fija en esa mesa de pesadilla en la esquina. Lo miró fijamente, inmóvil. Esta vez, no tembló. Como si la mesa que una vez lo hizo encogerse de terror, ya no existía. Pero sus ojos nunca lo abandonaron. Después de un largo rato. Estruendo. Todavía mirando, Li Yao de repente rompió el tazón, agarró un fragmento que brillaba fríamente en la penumbra y lo condujo hacia su propia sien. Esta vez, no hubo dudas. Sello. En ese instante, desde la esquina de la habitación, el agente de Ambú Ran se reveló, disipando su camuflaje camaleónico. El fragmento de vidrio se detuvo justo cuando llegó a la piel de Li Yao. No importa cuánto empujara, una fuerza poderosa bloqueó su cuerpo en su lugar, completamente inmóvil. Capítulo 24. Tortura creciente. Ran se acercó a Li Yao, se agachó, abrió su mano derecha y quitó el fragmento afilado del cuenco roto. También recogió todos los demás fragmentos esparcidos por el suelo, junto con los palillos. Desde que el tercer Hokage se había ido, Ran había permanecido en la sala de interrogatorios. Su misión: asegurarse de que Li Yao no tuviera la oportunidad de suicidarse. Solo después de asegurarse de que todo estaba claro y que Li Yao no tenía la oportunidad de terminar rápidamente con su vida, Ran liberó la técnica de congelación del cuerpo. Una vez que recuperó el control de su cuerpo, Li Yao no intentó suicidarse nuevamente. Sabía perfectamente bien que con Ran en la habitación, no podía morderse la lengua ni golpearse la cabeza contra la pared. No tenía ninguna posibilidad. Así que simplemente se sentó en el suelo, con los ojos vacíos aún fijos en esa cama de tortura de pesadilla. G. Después de sentarse un rato, Li Yao de repente comenzó a reír. Pero su risa no sonaba nada como alegría. Estaba llena de desesperación, como un hombre que llora mientras sonríe. Golpear. Golpear. Mientras se reía, comenzó a bofetearse a sí mismo. Mejilla izquierda, mejilla derecha, de un lado a otro. Cobarde. Cobarde inútil. Pedazo de basura. Basura inútil. Se maldijo a sí mismo con cada bofetada, lleno de arrepentimiento. ¿Por qué no lo había terminado ayer? Si lo hubiera hecho, no tendría que enfrentar más de esta tortura inhumana. Golpear. Golpear. Desde la esquina, envuelto en sigilo, Ran observó cómo Li Yao se abofeteaba repetidamente, pero no hizo nada para detenerlo. Simplemente observó. Li Yao no lo sabía, pero incluso si realmente se hubiera cortado la muñeca ayer, no habría muerto. Ese tipo de herida, Ran podía arreglarlo en minutos. El tercero lo valoraba demasiado como para permitir un suicidio. Estaba destinado a permanecer atrapado en el infierno empapado de sangre del tercer Hokage. Durante la semana siguiente, los gritos de Li Yao resonaron diariamente desde la sala de interrogatorios. Después de que le perforaron las 10 uñas de los pies corrieron la misma suerte. Todas perforadas. Pero el dolor ya no golpeaba tan fuerte como antes. Sus gritos se debilitaban día a día. Estaba claro. El cuerpo de Li Yao se estaba adaptando rápidamente al dolor. O más exactamente, su espíritu se estaba derrumbando. Este colapso no fue solo un desmayo. Era del tipo que conducía a la muerte. Una mañana, Li Yao se sentó en el suelo, comiendo lentamente fideos de su tazón. Sus ojos todavía estaban hundidos, pero en el fondo, un destello de incredulidad brillaba. ¿De verdad sobrevivir? Había soportado ese tipo de dolor y había sobrevivido. Había dolido, inimaginablemente. Pero lo había logrado. Al menos por ahora. Ya no pensaba en el suicidio. Tal vez, ¿puedo salvarme a mí mismo? Sí. Puedo salvarme a mí mismo.
Tan pronto como la idea de autorrescate echó raíces, Li Yao no pudo dejar de pensar en ello. Tenía que salir. Tenía que sobrevivir. Tenía que matar al tercero Kage. Tenía que matar hasta la última persona en Konoha. Tenía que destruir el mundo. Bajando la cabeza, sus ojos inyectados en sangre brillaron con odio. Todo su mundo se volvió carmesí. Sí, no podía morir así. Tenía que vivir. Y pagaría cada gramo de dolor que había sufrido, 1.000.000 de veces, al tercero, a Konoha y a todo este mundo. Lo odiaba todo. Odiaba este mundo con su pequeño idioma japonés. Lo quemaría todo. Sus pensamientos se solidificaron. Viviría. Se salvaría a sí mismo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría escapar? Para salir de aquí, necesitaba un poder abrumador. O la capacidad de desaparecer por completo, escapando a toda detección. Claramente, no tenía poder. Ni en unos pocos años, ni siquiera con entrenamiento, tendría la fuerza suficiente para salir de Konoha. Eso dejó una opción. Evade la detección por completo. ¿Qué habilidad podría permitirle escabullirse de la percepción de Anbu y salir silenciosamente de esta prisión? La técnica de transformación perfecta. Lo primero que me vino a la mente fue el jutsu que el padre de su predecesor, Kimura Takuya, casi había completado antes de darse por vencido en la desesperación. Si pudiera desarrollar la técnica de transformación perfecta, podría tener la oportunidad de escapar. Takuya lo había llevado hasta el paso final. Los clones de sombra eran casi perfectos, excepto por el defecto del chakra visible. Incluso los clones de madera de Ashirama eran realistas, pero el Rinnegan de Uchiha Madara aún podía detectar una diferencia. ¿Pero clones de sombra? Incluso la Tsutsuki Kaguya, con su Rinnegan y Byakugan, no podía distinguirlos. Si pudiera ocultar la firma del chakra y aplicarse la transformación a sí mismo, podría convertirse en un pájaro sin chakra. Si escapaba de esa forma, nadie podría detectarlo. El único problema que quedaba era cómo hacer que el chakra fuera indetectable o desaparecerá por completo. ¿Cómo puedo ocultar o eliminar el chakra? Li Yao reflexionó sobre esa pregunta hasta el anochecer, sin una respuesta clara. Pero no había prisa. Primero necesitaba aumentar su chakra. Lo que sea que intentara, el chakra era la base. Sin suficiente chakra, no podía mantener ningún jutsu, sin importar cuán perfecto fuera. Necesitaba chakra. Necesitaba vivir. Sus ojos ardían con determinación. Si podía sobrevivir a la tortura del tercero, entonces, con el tiempo, escaparía. Noche. La determinación en los ojos de Li Yao volvió a temblar, cuando el tercero entró en la habitación, llevando una aguja larga y brillante. Y le bajó los pantalones a Li Yao. ¿Tú, qué estás haciendo? El tercero lo ignoró, agarró sus genitales, ajustó la posición y miró a Li Yao, que ahora se revolvía frenéticamente con horror. No te preocupes. El dolor se presenta de muchas formas. Todavía tienes mucho que experimentar. Mátame. Por favor, mátame. Li Yao finalmente se dio cuenta de lo que se avecinaba. Y estaba aterrorizado. Había pensado que nada podía doler más que la aguja debajo del clavo. Y había sobrevivido a eso. Pero cuando el tercero se bajó los pantalones, se dio cuenta de que estaba equivocado. Había sobreestimado su resistencia mental. La tortura de las uñas. Ese había sido solo el aperitivo. Este era el plato principal. E incluso antes de que comenzara, ya se estaba desmoronando. Justo antes ese día, había decidido sobrevivir. Para escapar. ¿Ahora? Solo quería morir. Por favor. Mátame. Li Yao volvió a suplicar, suplicando clemencia. Pero el tercero Kage no se inmutó. Para él, cualquier cosa que se le hiciera a un enemigo estaba justificada. Y esto ni siquiera valía su lástima. Ah. Un grito salió de la garganta de Li Yao tan penetrante que podría sacudir toda la torre Hokage. No había palabras para describir la agonía que sintió en ese momento. Capítulo 25. Útil. Fuera de la sala de interrogatorios, los miembros del escuadrón Anbu de Bakú, que gradualmente se habían acostumbrado a los gritos de Li Yao, de repente se tensaron, instintivamente se encorvaron y apretaron las piernas. No sabían exactamente qué le estaba haciendo el tercero Kage a Li Yao por dentro. Pero ese tipo de grito agudo y desgarrador desencadenó una respuesta primaria de sus cuerpos. Claramente, ese tipo de estimulación era un dolor más allá de lo que cualquier persona común podría soportar. Zarpazo. Dentro de la sala de interrogatorios, Li Yao, atado a la cama de tortura, echó la cabeza hacia atrás en agonía, apretando la sujeción del cuello en un intento de asfixiarse hasta la muerte. Pero antes de que la sensación de asfixia pudiera apoderarse por completo, se desmayó por el dolor, su cabeza golpeando pesadamente sobre la cama, sus ojos muy abiertos derramando lágrimas ensangrentadas. Genjutsu, técnica del portador de la oscuridad.
El tercero fue despiadado. No desperdició una sola oportunidad de infiltrarse en el chakra de Li Yao. Cada vez que Li Yao se desmayaba de dolor, lanzaba su genjutsu de inmediato. Esta vez no fue una excepción. Y como era de esperar, el genjutsu volvió a fallar. Pero a diferencia de antes, el tercero no mantuvo la calma. Frunció el ceño, una rara vacilación parpadeando en su rostro mientras miraba la expresión vacía de Li Yao. Incluso este tipo de estimulación no pudo destrozar el espíritu del niño. ¿Realmente funcionaría más tortura? Pero, ¿qué más había? Sin romper la voluntad de Li Yao y penetrar su chakra, no había forma de recuperar sus recuerdos o extraer la técnica de transformación espiritual modificada. Sigue adelante. No creo que nadie pueda soportar un dolor interminable. Pronto, la mirada del tercero se endureció de nuevo. No había otra opción. Tenía que romperlo mentalmente. Estilo de agua, onda de choque de agua. Una ráfaga de agua, normalmente suficiente para despertar a Li Yao, no tuvo ningún efecto esta vez. El tercero levantó una ceja. Entonces su expresión cambió. Lo lanzó de nuevo, 3 veces en total, hasta que el nivel del agua dentro de la habitación le llegó a las rodillas. Aún así, Li Yao no se despertó. Su cuerpo ha entrado en un modo de autoprotección más fuerte. Los ojos del tercero se iluminaron. Su tortura estaba funcionando. Anteriormente, Li Yao siempre se despertaba después de una ráfaga de agua fría. Pero ahora, incluso después de múltiples intentos, no hubo reacción. Eso significaba que el espíritu de Li Yao se estaba retirando, negándose a reconectarse con el dolor de su cuerpo. El daño mental causado por el dolor físico finalmente había cruzado un umbral crítico. El tercero creía que si continuaba con esto, el espíritu de Li Yao colapsaría por completo. Te dejaré por esta noche. Pero si crees que permanecer inconsciente te permitirá escapar de tu destino, eres demasiado ingenuo. Eventualmente te despertarás. Y ahí es cuando comenzará tu verdadero sufrimiento. Lanzando una sonrisa misteriosa y siniestra al cuerpo inconsciente de Li Yao, el tercero empacó sus herramientas y se fue. Afuera, le indicó específicamente a Ran que no curara a Li Yao esta noche. Medianoche. Li Yao se despertó. No porque estuviera bien descansado. Se despertó de un dolor agudo e indescriptible que irradiaba desde debajo de su abdomen. El dolor extremo había hecho que su cuerpo se apagara. Pero ahora, el embotamiento de ese dolor lo había despertado de nuevo. No fue tan grave como cuando el tercero había estado trabajando. Pero todavía se sentía como si una aguja larga e invisible se hubiera incrustado profundamente dentro de él, enviando pulsos agonizantes a través de su núcleo. Li Yao no se atrevió a moverse. A pesar de que su rostro estaba torcido por el dolor, yacía completamente inmóvil. Porque incluso la más mínima contracción desencadenaría otra ola completa del tipo de dolor que había experimentado antes. No durmió en absoluto esa noche. El dolor punzante en la parte inferior de su abdomen lo mantuvo completamente despierto, incluso cuando el agotamiento lo consumía. Pero esa no fue la peor parte. La verdadera agonía llegó con el amanecer. Una presión creciente e insoportable dentro de su cuerpo le dijo que el dolor del insomnio no era nada, comparado con lo que se avecinaba. La sangre que se había coagulado sobre sus heridas actuó como una presa, sellando cualquier tipo de liberación natural. HSSSSSSS. Li Yao respiró hondo con los dientes apretados, había perdido la cuenta de cuántas veces lo había hecho. Cada vez que la presión interna se acumulaba, tensaba la herida, amenazando con abrirla. En el último segundo, lo reprimiría reflexivamente nuevamente con cada onza de fuerza. Pero como una presa sin salida, la presión interna seguía aumentando. Eventualmente, explotó. La presa estalló. Su herida se abrió violentamente por la presión, desgarrando la piel y el músculo alrededor del sitio de punción del tercero. ¡Ah! Un grito atravesó la sala de interrogatorios. Esta vez, a diferencia de antes, el rostro de Li Yao mostró no solo dolor, sino también una retorcida sensación de alivio. El dolor y el placer se entrelazaron, rompiendo su mente aún más. Golpe. 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 Afuera, el equipo de Ambu escuchó los sonidos a través de las paredes. Sus rostros se pusieron pálidos, sus piernas se juntaron instintivamente. Ninguno se atrevió a mirar hacia la puerta. Ahora sabían lo que el tercero le había hecho a Li Yao. Sabían exactamente qué causaba ese sonido. E incluso ellos, Ambu de élite, entrenados para soportar el dolor, no pudieron evitar temblar. Finalmente entendieron los horrores del interrogatorio de la vieja escuela. Si fuera tan malo solo imaginarlo. ¿Cómo debe sentirse Li Yao por dentro? Como era de esperar, Li Yao se desmayó de nuevo. Y, también como era de esperar,
Genjutsu, técnica del portador de la oscuridad. El chakra Genjutsu una vez más intentó invadir. Desde la esquina izquierda, el tercero reapareció, habiéndose escondido allí en sigilo todo el tiempo. Ese viejo zorro astuto. Había aparecido temprano, escondido en las sombras, solo para este momento, para atrapar a Li Yao con la guardia baja mientras estaba inconsciente. Y, al igual que antes, fracasó. El tercero no se enojó. Mientras la tortura funcionara, no se detendría. Tenía tiempo. Más allá del dolor, todavía había picazón, terror psicológico y todo tipo de tormento sensorial. Cuando se trataba de tortura, el tercero, moldeado por los últimos días de la era de los reinos combatientes, tenía mucha más experiencia que cualquier ambú actual. Y realmente creía. Con el tiempo suficiente, el espíritu de Li Yao eventualmente colapsaría. Capítulo 26. Medio año después. Como esperaba el tercero Kage, el siguiente medio año se desarrolló tal como lo había predicho. Después de experimentar el estímulo del dolor tortuoso, el tercero no se detuvo. De alguna manera encontró cierta poción e hizo que Li Yao la bebiera. Entonces, Li Yao sintió una picazón que provenía de lo más profundo de su alma. Al principio, la picazón no parecía demasiado intensa. Pero en el momento en que extendió la mano para rascarlo en un intento de aliviar la picazón, solo empeoró, incesantemente. Además, este tipo de picazón de adentro hacia afuera no se podía aliviar rascándose. Rascarse la piel solo la hizo más picante, más insoportable. No se deje engañar, la picazón puede no parecer tan aguda para los sentidos como el dolor. Pero en realidad, una picazón intensa puede estimular los sentidos con la misma crueldad, haciendo que la vida sea peor que la muerte. Li Yao nunca imaginó que la picazón podría atormentar a alguien hasta el punto de perder el conocimiento. Enloquecido por la sensación, ignoró la vida o la muerte y hundió ambas manos con fuerza en su pecho, tratando de abrirlo y agarrarse el corazón para detener la picazón. No pudo soportarlo más y se desmayó. Incluso en este punto, el tercero no lo dejó ir. El tormento psicológico que siguió hizo que Li Yao se sintiera aún más miserable que la muerte. El tercero Kage colocó una rata, cubierta de pelaje afilado y erizado, en un frasco. Luego, forzó la abertura del frasco en la boca de Li Yao y usó un pequeño jutsu de estilo fuego para asustar a la rata en pánico para que excavara en la garganta negra de Li Yao. Esa noche, Li Yao observó, con los ojos muy abiertos, cómo la rata se metía en su garganta. La extraña sensación, combinada con un miedo abrumador, lo hizo desmayarse nuevamente. Después de eso vinieron serpientes arrastradas a madrigueras, 100 pies arrastrándose a las orejas. Lo que fuera perverso, lo que pudiera romper la mente de Li Yao, el tercero lo usó. El estado mental de Li Yao se deterioró día a día. Finalmente, en esta noche, 6 meses después. El tercero acababa de comenzar a cenar en casa cuando de repente recibió noticias de Bao. Li Yao había estado inconsciente durante 10 días y sin importar lo que hicieran, no se despertaría. Finalmente se derrumbó. En el momento en que el tercero escuchó este informe, instintivamente pensó eso y, con el rostro lleno de una emoción incontenible, se apresuró a regresar a la sala de interrogatorios con Bao. Nadie puede entrar sin mi orden. Abriendo la puerta de la sala de interrogatorios, el tercero dio esta instrucción a Bao y a los demás, luego entró solo en la habitación, visiblemente emocionado. Dentro de la sala de interrogatorios, Li Yao yacía en silencio en una camilla, que también funcionaba como cama de hospital. Le insertaron una aguja en la mano, conectada a una botella intravenosa colgante llena de líquido nutritivo. 6 meses de tormento no solo habían roto su espíritu, sino que su cuerpo se había deteriorado aún más. Ahora, solo podía sobrevivir a través de fluidos nutritivos. En este momento, Li Yao parecía un hombre de unos 40 o 50 años. Su piel había perdido su suavidad, pareciendo gruesa y áspera, como si hubiera soportado décadas de desgaste. Mirando de cerca, se podían ver algunos mechones de cabello gris esparcidos en la cabecera de la cama. Esto no era como el cabello blanco plateado natural de Kakashi, sino más bien el envejecimiento del cabello causado por entrar en la etapa senescente de la vida. Los 6 meses de tormento se habían dirigido principalmente al cuerpo físico. Las células humanas solo pueden dividirse un número limitado de veces. El tercero siguió destruyendo el cuerpo de Li Yao, luego usando ninjutsu médico para forzar una rápida regeneración, consumiendo masivamente la vida útil de las células de su cuerpo. Es por eso que en solo 6 meses, su cuerpo había entrado en un estado de envejecimiento. Esto por sí solo demostró el horrible y brutal tormento que Li Yao había soportado durante el último medio año. Genjutsu. Técnica de la oscuridad. El tercero se acercó a la cama de Li Yao e inmediatamente le lanzó un genjutsu.
Si el espíritu de Li Yao estaba realmente roto o no, sería evidente por si el genjutsu funcionaba. ¿Qué está pasando? De repente, el tercero miró a su alrededor en estado de shock. Negro. Un negro insondable. Nada más que el color negro, no existía ningún otro color. Este tipo, en realidad reflejaba mi técnica de la oscuridad. El tercero estaba aturdido y confundido. ¿No se suponía que este tipo tenía un espíritu roto y ya no podía controlar su chakra? ¿Por qué no solo su conciencia todavía estaba estrechamente fusionada con su chakra, sino que en realidad se había vuelto más fuerte? Y en realidad logró reflejar el genjutsu hacia él. Esto dejó al tercero realmente conmocionado. Era el tercero Kage, uno de los mejores shinobi del mundo ninja. ¿Quién podría reflejar un genjutsu y hacer que él, el lanzador, caiga en él? Incluso el Tritomoe del clan Uchiha o Mangekyou Sharingan no podía reflejar fácilmente su genjutsu de esta manera. Sin embargo, aquí había alguien a quien había torturado durante medio año, alguien que supuestamente estaba mentalmente roto, haciendo exactamente eso. ¿Cómo podría el tercero no sorprenderse? Liberar. El tercero rápidamente formó un sello de mano, rompiendo la técnica de la oscuridad reflejada. La oscuridad se dispersó. Al recuperar la visión, el tercero miró al inconsciente Li Yao en la cama del hospital con profunda aprensión en sus ojos. No se debe permitir que esta persona viva. Reflejar la técnica de la oscuridad tan fácilmente significaba que este hombre tenía un talento extremadamente alto en genjutsu. Y junto con su inmunidad innata a todas las invasiones de chakras, es posible que no haya nadie en este mundo, aparte de los expertos en Mangekyou Sharingan del clan Uchiha, que pueda resistir su genjutsu. El tercero admitió para sí mismo que ni siquiera él podía soportarlo. Y si no podía, eso significaba que encontrarse con Li Yao con toda su fuerza podría resultar en una muerte instantánea. Un shinobi tan poderoso tipo genjutsu era completamente irrazonable. Especialmente en situaciones de 1 a 1, una muerte casi segura. No se podía permitir que alguien así saliera con vida. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiera obtener el secreto de las habilidades de este hombre? Ante ese pensamiento, una luz ardiente de deseo brilló en los ojos del tercero. El mismo poder que lo hizo desconfiar también encendió su deseo. Pero, mirando a Li Yao, que ya no se derrumbó bajo ninguna forma de tortura espiritual, e incluso podría haberse vuelto más fuerte, el tercero sintió una ola de impotencia. Durante los últimos 6 meses, había agotado todos los medios de tormento espiritual. Ninguno funcionó más, y ahora no tenía idea de cómo descifrar la voluntad mental de Li Yao. ¿Seguir torturándolo? El tercero frunció el ceño y reflexionó, luego negó con la cabeza. Inútil. Si continúo, morirá. Aunque el cuerpo de Li Yao solo parecía haber entrado en envejecimiento, estaba en mucho peor estado de lo que parecía. Incluso ahora, cuando Ran usaba Medical Ninjutsu para tratar sus heridas, el tiempo requerido era cada vez más largo. A veces, se necesitaba medio día de técnica de palma mística continua solo para curar una herida del tamaño de un sauce yusu. Claramente, el cuerpo de Li Yao ya estaba al borde del colapso total. Si continuaban con la tortura física para infligir más heridas, su cuerpo podría perder repentinamente toda vitalidad. No importaba cómo usaran el ninjutsu médico, las heridas ya no sanarían y él simplemente moriría. El tercero no planeaba dejar que Li Yao viviera para siempre, pero tampoco lo quería muerto todavía. ¿Cómo está su cuerpo? El tercero llamó a Ran. Quería saber la condición física de Li Yao y por qué aún no se había despertado, por qué su espíritu no solo no se había derrumbado, sino que incluso podría haberse vuelto más fuerte. Ran, que había estado tratando a Li Yao durante los 6 meses, estaba muy familiarizado con su condición. Ran explicó. Okage-sama, es probable que haya entrado en estado vegetativo. Su voluntad mental ha abandonado por completo el cuerpo físico y ha entrado en silencio. Su voluntad mental ha abandonado el cuerpo físico, entonces, ¿eso significa que ahora podrían sondear los recuerdos en su mente? Los ojos del tercero se iluminaron, esto podría ser posible. Inmediatamente hizo que Bao fuera a notificar a Yamanaka Kaiju para que viniera. Capítulo 27. Estado de chakra de la bestia con cola. En la sala de interrogatorios. Cuando Yamanaka Kaiju volvió a ver a Li Yao, se sorprendió de inmediato. Al ver cómo Li Yao parecía haber envejecido décadas, su corazón tembló y, al mismo tiempo, sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Claramente, el hecho de que el tercero hubiera ido tan lejos para atormentar a Li Yao significaba que había algún secreto sobre Li Yao que al tercero le importaba profundamente. Y era obvio que el tercero no tenía la intención de compartir este secreto con nadie más.
Sin embargo, la técnica secreta requerida para sondear los recuerdos de otra persona era algo que el tercero no sabía y no tenía el talento para aprender. Eso fue todo un dilema. Si tuviera otra opción, Yamanaka Kaiju realmente no quería involucrarse en este lío. No comenzó de inmediato. En cambio, se volvió para mirar al tercero, queriendo sugerir que tal vez se debería asignar a alguien más. Pero antes de que pudiera hablar, el tercero le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con firmeza: «Eres en quien más confío». Bien, entonces. Con esas palabras, todas las rutas de retirada desaparecieron. Yamanaka Kaiju no tuvo más remedio que morder la bala. Inmediatamente formó un sello de mano, luego colocó su mano derecha sobre la cabeza de Li Yao y comenzó a sondear su cerebro. Esta vez, todo salió bien. El cerebro de Li Yao ya no tenía protección de chakra. El chakra de Yamanaka Kaiju se infiltró fácilmente en el cerebro y comenzó a leer los recuerdos almacenados dentro de sus células. El cuerpo de Kimura Yao solo tenía recuerdos hasta la edad de 7 años. Todo el proceso de sondeo no fue largo. A partir del nacimiento, Li Yao, o más bien, los recuerdos de este cuerpo, comenzaron a desarrollarse en la mente de Yamanaka Kaiju, mostrados desde una perspectiva en primera persona. 1 año, 2 años. Nada parecía inusual en los primeros recuerdos, hasta hace medio año, la noche en que Kimura Yao recibió la noticia de la muerte de sus padres. En el recuerdo, la noche en que se enteró de la muerte de sus padres, Kimura Yao estaba abrumado por la tristeza, sentado en el sofá abrazando una foto familiar y llorando hasta quedarse dormido a altas horas de la noche. Entonces sucedió algo extraño. A la mañana siguiente, Kimura Yao parecía una persona completamente diferente. Algo emocionada, algo asustada, poco dispuesta a salir de la casa y ocasionalmente murmurando palabras extrañas. Entre ellos, el más frecuente fue Wokao. Yamanaka Kaiju no sabía lo que significaba, pero parecía usarse para expresar conmoción. Un niño que acababa de enterarse la noche anterior de la muerte de sus padres y había llorado hasta quedarse dormido, ¿qué podría haber sucedido durante la noche para dejarlo tan conmocionado? Yamanaka Kaiju no lo sabía, pero ahora tenía una idea general. Definitivamente había algo mal con Kimura Yao. Y fue algo que interesó mucho al tercero. No había pensado en la posesión del alma y la reencarnación. No sabía lo suficiente sobre la técnica de transformación del espíritu para darse cuenta de que también podría usarse para la posesión y el renacimiento del alma. De hecho, muy pocos en todo el mundo ninja sabían que la técnica de transformación espiritual tenía tal capacidad. Probablemente, solo el tercer Danzo y tal vez el tercer Tsuchikage de Iwagakure lo sabían. He terminado, Okage-sama. Una vez que vio que el ambú se llevaba el recuerdo de Kimura Yao, Yamanaka Kaiju se detuvo, retirando su mano. El resto de los recuerdos no eran necesarios, el tercero ya los conocía. ¿Encontraste algo útil?, preguntó el tercero con calma, aunque claramente emocionado. Sus agudos ojos estaban fijos firmemente en Yamanaka Kaiju. Esto puso algo nervioso a Kaiju, pero rápidamente repasó los recuerdos nuevamente en su mente y confirmó que no se había pasado por alto nada. Calmenándose, comenzó a describir las anomalías en los recuerdos de Kimura Yao. ¿Eso es todo?, preguntó el tercero, frunciendo el ceño. Sus ojos se agudizaron repentinamente cuando preguntó: ¿usó algún jutsu especial? No, Okage-sama. Kaiju rápidamente negó con la cabeza, pero luego agregó con cierta vacilación. Pero leyó las notas de investigación de su padre sobre la técnica de transformación perfecta. No estoy seguro de si eso cuenta como un jutsu especial. Mientras decía esto, Yamanaka Kaiju bajó un poco la cabeza, se le formó sudor frío en la espalda. Podía sentir que el tercero no estaba satisfecho con su respuesta. Obviamente, no era lo que esperaba. Pero esos eran los únicos recuerdos en la mente de Kimura Yao, no había nada más que Kaiju pudiera hacer. ¿Técnica de transformación perfecta? Al escuchar el nombre del jutsu, el tercero se congeló por un momento, luego recordó rápidamente que era algo que Kimura Takuya había investigado. Pero nunca tuvo éxito, solo logró crear el clon de las sombras. Esta no era la técnica de transformación del espíritu perfecta que esperaba el tercero. Todavía, el tercero no pensó que Yamanaka Kaiju estuviera mintiendo. No había ninguna razón, y ciertamente ningún coraje, para que lo hiciera. Con eso en mente, el ceño fruncido del tercero se profundizó. No tenía sentido. Cualquier técnica de posesión del alma debe implicar realizar la técnica de transformación del espíritu nuevamente después de la posesión para estabilizar el alma. Este paso era esencial, incluso para una versión perfeccionada de la técnica, no se podía omitir. El tercero estaba confundido. ¿Podría ser que la técnica de transformación del espíritu perfecta ya no requiriera ese paso?
Si ese fuera el caso, entonces la única forma de aprender sobre la técnica perfeccionada sería invadir el chakra de este tipo. Hay dos formas de sondear los recuerdos. Una de las células cerebrales y la otra del chakra. Sondear los recuerdos de chakra revelaría todo lo que Li Yao, el que poseía el cuerpo de Kimura Yao, sabía. Pero el chakra de Li Yao no podía ser infiltrado. Después de 6 meses de tormento, el tercer pensamiento que rompería el cuerpo y el espíritu de Li Yao permitiría la invasión de su chakra. En cambio, se volvió aún más difícil. El tercero ahora sabía que si esto no funcionaba, entonces básicamente no había forma de entrar. Al menos, no podía pensar en ninguna forma de hacerlo. Suspiró. El tercero dejó escapar un profundo suspiro de decepción. Luego le dio unas palmaditas en el hombro a Yamanaka Kaiyu y dijo: Kaiyu, regresa por ahora. Recuerda, lo que sucedió esta noche, no quiero que nadie más lo sepa excepto tú y yo. Sí, Okage-sama. Entiendo. Aliviado, Yamanaka Kaiyu pensó para sí mismo que al menos no tendría que soportar más presión del tercero. Salió respetuosamente de la sala de interrogatorios. Después de que Kaiyu se fue, el tercero tomó una aguja larga y probó el cuerpo de Li Yao, confirmando que realmente se había convertido en un estado vegetativo inconsciente. Con eso, renunció a cualquier idea de seguir perdiendo el tiempo con él. Ahora la pregunta restante era si matar a Li Yao o mantenerlo con vida. Después de todo, los secretos dentro de Li Yao eran extremadamente valiosos. ¿Por qué la voluntad espiritual de Li Yao podría fusionarse tan completamente con el chakra, casi como una bestia con cola? Las bestias con cola son, por naturaleza, entidades compuestas completamente de chakra. No tienen cuerpos físicos como los humanos. Su conciencia nace del chakra y está completamente integrada con él. Es por eso que cuando se extrae una bestia con cola de su Jinchuriki, el anfitrión muere. La razón radica aquí. El chakra de la bestia con cola, una vez sellado dentro de un Jinchuriki, se fusiona con el propio chakra del Jinchuriki. Esto significa que el espíritu de la bestia de cola también se fusiona con el alma del anfitrión humano. Entonces, cuando se extrae la bestia con cola, se lleva consigo una gran parte del alma del anfitrión. Un Jinchuriki que pierde la mayor parte de su alma generalmente muere en cuestión de horas. Por lo tanto, las bestias con cola, cuya voluntad está altamente integrada con el chakra, son difíciles de controlar a través del genjutsu, al igual que Li Yao, que era muy resistente a las invasiones de chakra genjutsu. En todo el mundo ninja, solo el genjutsu Mangekyou Sharingan del clan Uchiha podía controlar a una bestia con cola. El genjutsu de otros ninjas tuvo poco efecto en ellos. Eso es lo que hizo que el Sharingan del clan Uchiha fuera tan aterrador y peligroso. Pensando en el Uchiha, los ojos del tercero brillaron. Durante los últimos 6 meses, se había centrado en investigar cómo invadir el chakra de Li Yao, prestando menos atención al clan Uchiha que antes. Esto hizo que el Uchiha pensara que les tenía miedo. En los últimos 6 meses, el clan Uchiha se había vuelto cada vez más arrogante. Incluso intentaron entrometerse con la subvención financiera anual del Daimyo Konoha. Esa concesión era el mayor símbolo de la autoridad del Hokage, era una prueba del reconocimiento del Daimyo. Ahora los Uchiha querían interferir con esa financiación. Sus intenciones eran totalmente condenables. Es hora de desplegar adecuadamente la división raíz. Con ese pensamiento, el tercero lanzó una última mirada al inmóvil Li Yao en la cama, luego se dio la vuelta y se fue. Li Yao todavía tenía valor. Aunque obtener la técnica perfeccionada de posesión del alma podría ser difícil, si pudiera estudiar este estado especial de chakra similar a la bestia con cola y desarrollar un ninjutsu correspondiente, podría convertirse en una técnica aún más efectiva contra los Uchiha que la técnica de la oscuridad. Y entonces, vaya, haría que el clan Uchiha pagara un precio terrible. ¿Fue eso, el tercero? Capítulo 28. Llamas humanoides. En un vacío de oscuridad, 5 llamas humanoides parpadearon vívidamente, como si fueran personas reales. Uno de ellos se estaba alejando, y tanto su brillo como su calor superaban con creces a las otras 4 llamas humanoides. Ese debe ser el tercer Hokage. Es el único que podría poseer un chakra tan inmenso y refinado. En el espacio vacío, la voz murmurante de Li Yao resonó. En este momento, Li Yao existía en un estado de vida muy peculiar. Disperso y sin forma, podía sentir que estaba vivo, pero ya no tenía un cuerpo físico. El último medio año de tortura realmente lo había dejado deseando la muerte. Una vez había pensado que a medida que continuara el tormento, su cuerpo desarrollaría una mayor tolerancia, o tal vez perdería gradualmente la percepción del dolor y se volvería insensible, ya no sufriría tal agonía sensorial.
Pero ya sea debido a que su conciencia transmigrada mutó o se fusionó demasiado con su cuerpo, su carne nunca se adormeció, no importa cuánto lo torturara el tercero, su percepción permanecía aguda. De hecho, su tolerancia al dolor había aumentado bastante. Pero eso no fue suficiente para inmunizarlo contra todas las sensaciones de dolor. Entonces, al final, la voluntad espiritual de Li Yao, después de un tormento prolongado, colapsó gradualmente en silencio. Finalmente, de una manera que ni siquiera él esperaba, abandonó por completo su cuerpo y entró en su chakra. Su alma se fusionó con el chakra, convirtiéndose en una forma de vida especial de energía de chakra. Ahora, ya no podía sentir su cuerpo físico en absoluto. Sin vista, sin dolor, sin olor, ninguno de los sentidos que alguna vez proporcionó el cuerpo físico. En cierto modo, Li Yao era libre. Ya no soportaría una tortura interminable. Al principio, Li Yao pensó que su alma y su voluntad espiritual permanecerían inactivas así, sin sentido, hasta la muerte. Pero su estado de forma de vida de energía de chakra le dio un tipo diferente de percepción, distinta de la física. Percepción de chakra. Li Yao podía sentir con precisión el chakra dentro de un radio de 20 metros alrededor de su cuerpo físico. Si la fuente fuera un ninja, se manifestaría como una llama humanoide. Esas llamas eran las formas de chakra que percibía de los demás. El brillo y la claridad de una llama representaban cuánto chakra tenía alguien. Su calor representaba la intensidad, o calidad, de ese chakra. Aunque el chakra ninja puede parecer el mismo en la superficie, su calidad y fuerza variaban mucho. El mismo jutsu de estilo fuego, cuando lo lanzaba alguien con chakra de alta calidad, producía llamas mucho más calientes y violentas. Por el contrario, si la calidad del chakra era baja, el jutsu produciría llamas mucho más frías. Esa era la diferencia en la calidad y la fuerza del chakra. Al comparar, Li Yao estaba casi seguro de que la llama humanoide que se alejaba era el tercero Kage. Porque el chakra del tercero, tanto en cantidad como en calidad, era muy superior al de los 4 Anbu que lo protegían. No mucho después de que el tercero se fuera, Ran entró para examinar la condición física de Li Yao y trató las heridas dejadas por el sondeo anterior del tercero. Después, Ran conectó una botella intravenosa llena de líquido nutritivo para asegurarse de que el cuerpo físico de Li Yao se mantuviera con vida. A lo largo de todo el proceso, Li Yao observó desde dentro de su espacio de percepción de chakra similar al vacío. No podía ver la vía intravenosa ni su propio cuerpo, pero podía decir lo que Ran estaba haciendo basándose en los movimientos de la llama de chakra de Ran. Oh, no planeo matarme. G. Li Yao instantáneamente hizo ese juicio, y luego su conciencia se agitó con una mueca de desprecio, fría y aguda. Los pensamientos de Li Yao estaban activos. En su estado actual, no temía ninguna tortura física. Incluso los intentos de atacar su alma y espíritu fueron inútiles. Cualquier genjutsu que apuntara al chakra era ineficaz en él. Entonces, mientras no se rompieran las defensas de su chakra, su alma no podría ser dañada. A menos que el tercero estuviera dispuesto a usar algo como el sello de la muerte de la parca, solo entonces su alma podría ser dañada o destruida. Pero si el objetivo era matarlo, no había necesidad de intercambiar vidas con un jutsu como ese. Después de todo, un jutsu como el sello de la muerte de la parca era algo que solo los ninjas de nivel Jonin podían esperar aprender. El tercero nunca sacrificaría a un Jonin solo para llevarse a Li Yao con él. Porque matar a Li Yao fue simple, solo destruye su cuerpo. A pesar de que su alma se había fusionado completamente con su chakra, convirtiéndose en una forma de vida especial de energía de chakra, su chakra todavía se originaba en su cuerpo físico. Su estado actual todavía estaba ligado a su cuerpo, algo así como la relación simbiótica entre un Jinchuriki y una bestia con cola. Si su cuerpo moría y el suministro de chakra cesaba, entonces su forma de vida de energía de chakra expuesta al medio ambiente no duraría mucho. En cuanto a si podía poseer el cuerpo de otra persona como la técnica que el tercero seguía queriendo extraer de él, Li Yao no estaba seguro. Pero si su cuerpo muriera, lo intentaría. Porque quería sobrevivir, no solo por el bien de vivir, sino simplemente para vengarse del tercero. Morir ahora y dejar que el tercero siga viviendo como en la historia original, longevo, rodeado de hijos y nietos, construyendo un ejército ninja literal de su clan Sarutobi, ese tipo de futuro hermoso. Li Yao nunca lo permitiría. Quería arruinarlo por completo. Entonces, si tuviera la oportunidad de vivir, definitivamente viviría. Por los movimientos de Ran, Li Yao pudo confirmar que no iba a morir pronto. Eso dejó la pregunta de cómo seguir sobreviviendo. Y cómo escapar. Mientras Li Yao contemplaba, también exploró algunas de las habilidades que poseía en este estado de forma de vida de energía de chakra. Ya no podía sentir su cuerpo.
pero aún podía percibir la energía emitida naturalmente por las células de su cuerpo. Lo mismo con la energía mental. Su espíritu, fusionado con el chakra, todavía filtraba energía mental. Eso significaba que aún podía refinar el chakra. Durante los 6 meses anteriores de tormento, Li Yao no tenía capacidad mental para formar un nuevo chakra. Ahora, en su estado vegetativo, finalmente podía concentrarse en hacerlo. Y al igual que antes, fuera lo que planeara hacer, en el mundo ninja, nada era posible sin una cierta cantidad de chakra. Sin él, era solo un cordero esperando ser sacrificado. Tan pronto como formó algo de chakra, una sombra pasó por la mente de Li Yao. La fórmula de sellado de chakra en su cuerpo todavía estaba activa. El chakra recién formado estaba sellado como antes, como cemento solidificado. No podía usar nada de eso. Si no podía controlar su chakra, no era diferente de una persona normal. No importaba cuánto chakra tuviera, era inútil. Necesito encontrar una manera de romper el sello. Y tengo que hacerlo sin que el tercero o el ambú se den cuenta. ¿Pero cómo? Li Yao pensó profundamente. Los recuerdos de Kimura Yao no tenían respuestas. Solo podía profundizar en el conocimiento y la especulación de su vida anterior sobre las técnicas de sellado, con la esperanza de encontrar algo útil. Al mismo tiempo, Li Yao usó su capacidad actual y especial de percepción de chakra para sentir el chakra en la fórmula de sellado. Así es. Podía sentir el chakra dentro del jutsu de sellado. El chakra incrustado en el sello era diferente al suyo, y también diferente del chakra de los 4 ambú que lo rodeaban. Esto provocó algunas ideas nuevas en la mente de Li Yao. Capítulo 29. Atributos del chakra ninjutsu. Dentro de su percepción, el chakra incrustado en la fórmula de sellado emitía continuamente una fluctuación distinta. Fue precisamente esta fluctuación única, como un campo de fuerza invisible, lo que mantuvo el chakra de Li Yao en su lugar, dejándolo tan inmóvil como si estuviera atrapado dentro de un pilar de cemento. Más allá de esta peculiar fluctuación, el chakra dentro de la fórmula de sellado era fundamentalmente diferente del chakra ordinario. Era como la forma en que el mineral de hierro en bruto, una vez forjado y procesado, se convierte en espadas o pernos, con un propósito específico, ya no solo en un trozo de mineral informe. En su percepción, el chakra ordinario se parecía al mineral de hierro sin procesar, crudo e indefinido. Mientras que el chakra en la fórmula de sellado era refinado y decidido, como cuchillas o herramientas artesanales. Pensando en retrospectiva, Li Yao recordó que cuando usó la técnica de clonación y la técnica de transformación hace 6 meses, su chakra se sentía diferente de su estado normal. Era como si su chakra, originalmente sin propiedades, se hubiera desarrollado para tener atributos distintos. Eso es, atributos. Li Yao de repente recordó el concepto de tipos de naturaleza de chakra. Al usar atributos de chakra para distinguir el chakra normal del tipo utilizado en jutsu, todo tenía sentido. Como es ampliamente conocido, los atributos de los chakras se clasifican en agua, fuego, tierra, rayo, viento, así como yin y yang, lo que hace 7 en total. El chakra de la naturaleza del agua permite las técnicas de liberación de agua. El chakra de la naturaleza del fuego permite la liberación del fuego. Y así sucesivamente para los otros atributos. En resumen, poseer la naturaleza de chakra correspondiente es la base para lanzar jutsu elemental relacionado. Pero, ¿el chakra solo viene en estos 7 atributos? Anteriormente, Li Yao podría haber dicho que sí. Pero ahora, estaba seguro de que había más. Estos 7 son simplemente los tipos fundamentales, comunes a la mayoría de las personas. Más allá de ellos, existen otros atributos de chakra. Por ejemplo, cada Kekkei Genkai posee su propio atributo de chakra único. Aunque muchos de estos son combinaciones de 2 tipos básicos de chakra. Como Lava Release, que fusiona el fuego y la tierra. O Boil Release, una fusión de agua y tierra. Aún así, ¿se puede afirmar realmente que el chakra de la naturaleza de lava no es un atributo nuevo? No, uno no puede. Porque el chakra de liberación de lava claramente no se encuentra entre los 7 tipos básicos. Por lo tanto, las técnicas de liberación de lava solo pueden ser realizadas por alguien que posea esa naturaleza específica de chakra. Con base en esto, Li Yao infirió que incluso las técnicas básicas de ninjutsu, clonación y transformación, deben involucrar un atributo de chakra específico propio. Es solo que los cambios en estos tipos de chakra son mínimos en comparación con su estado base, lo que los hace casi imperceptibles para el ninja promedio. Solo alguien como Li Yao, cuya alma y chakra estaban completamente fusionados, podía detectar diferencias tan sutiles. A partir de estas observaciones, Li Yao teorizó audazmente.
El chakra en la fórmula de sellado de su cuerpo también tenía su propio atributo específico. Si Li Yao pudiera refinar el chakra con el mismo atributo que el de la fórmula de sellado, podría eludir la supresión del sello sin ser notado. Pero, ¿cómo refino el chakra con ese atributo de sellado? Li Yao reflexionó. En su vida pasada, había habido una teoría entre los fanáticos de Naruto. Teóricamente, cualquiera podía dominar las 7 naturalezas de los chakras. No era que si el papel de chakra revelara el elemento de alguien como viento, no podrían usar el chakra de la naturaleza del fuego para realizar jutsu de liberación de fuego. La naturaleza de los chakras podría, de hecho, desarrollarse con el tiempo. En otras palabras, el chakra de cada ninja contiene inherentemente las 7 naturalezas básicas. Agua, fuego, tierra, viento, rayo, yin y yang. Es solo que la actitud personal determina en qué naturaleza uno sobresale. Es por eso que el papel de chakra solo revela atributos dominantes. Después de todo, el hecho de tener afinidad por un determinado chakra no significa que uno pueda lanzar fácilmente jutsu de ese tipo. Tomemos a Naruto, por ejemplo. Su chakra tenía una naturaleza de viento. Pero su Wind Release Rasen Shuriken solo llegó después de un largo entrenamiento, refinando esa naturaleza en una versión más delgada y afilada e integrándola en el Rasengan. Así que simplemente tener el atributo de chakra correcto no es suficiente. Uno debe refinarlo y condensarlo en un chakra utilizable y poderoso. Al igual que sabemos que la combinación de chakras de fuego, tierra y viento crea liberación de polvo, un poderoso Kekkei-ta. Sin embargo, nadie más ha podido replicarlo. Incluso con el propio tercer Tsuchikage enseñándolo, nadie podía aprenderlo. Esto demuestra que tener los tipos de chakra requeridos es una cosa, ser capaz de desarrollarlos y refinarlos en una nueva forma es otra completamente diferente. Es como dar a 2 personas los mismos materiales. Solo un maestro herrero puede forjar una hoja lo suficientemente afilada como para cortar un cabello que se cae. Sí, refinar los atributos de chakra es difícil. Pero al menos demuestra que, teóricamente, cualquier ninja con chakra puede refinar cualquiera de los atributos conocidos. Entonces, Li Yao tenía las calificaciones básicas para refinar el atributo de chakra de la fórmula de sellado. Y en comparación con el resto del mundo ninja, él, con su alma completamente integrada en su chakra y un control y percepción absolutos de él, tenía una gran ventaja. Al igual que ahora, podía sentir claramente las diferencias en la fluctuación entre su chakra normal y el de la fórmula de sellado. Todo lo que tenía que hacer era manipular su chakra para imitar el atributo en el jutsu de sellado. Sin conocer los sellos de mano exactos o la formación del sello, esta era una solución torpe pero excepcionalmente viable, una que solo Li Yao podía probar. Por lo tanto, en su estado vegetativo, incapaz de movilizar el chakra y paralizado como una planta, Li Yao comenzó a golpear y dar forma sutilmente a su propio chakra para cambiar su naturaleza hacia la del sello. A la mañana siguiente. Oficina del Hokage. Explosión. Danzo abrió la puerta y entró. Hiruzen, ¿me llamaste?, dijo Danzo, con un destello de expectación en sus ojos. El tercero lo miró brevemente, luego se volvió hacia su secretario. Wimei, déjanos. Algunos asuntos eran mejor mantenerlos en secreto. Incluso para su secretaria de confianza, Chiba Wimei, menos conocimiento era mejor. ¿Lo has decidido, Hiruzen? Tan pronto como Wimei se fue, Danzo preguntó con entusiasmo. Sí. Apruebo la formación de la división Road. El tercero asintió. Pero antes de que Danzo pudiera celebrar, su mirada se agudizó mientras lo miraba fijamente. Pero Road debe estar bajo el mando de Anbu. Funcionará solo como un escuadrón especial dentro de Anbu. No tendrás autoridad autónoma. Está bien. No hay problema, asintió Danzo sin dudarlo. Para él, mientras Road fuera creado y él lo comandara, no importaba si no había autonomía oficial, no afectaría su control. Además, al ver la mirada severa en los ojos del tercero, Danzo sonrió sutilmente. Habían sido viejos camaradas durante años, conocía demasiado bien a Hiruzen. Mientras existiera el Uchiha, no había forma de que a nadie más que a él se le confiara Road. Porque Hiruzen no confiaría en nadie más. Capítulo 30. La formación de la raíz. No celebres demasiado pronto. El tercero exhaló ligeramente una bocanada de humo, miró a su viejo amigo emocionado y dijo con calma. Para Road, solo te estoy otorgando 2 escuadrones, 8 personas en total. Los ensamblarás tú mismo. También asignaré a otros 2 para que actúen como tus adjuntos, para ayudarte a manejar a Road. Ante esas palabras, Danzo frunció el ceño, claramente disgustado. Le lanzó al tercero una mirada de irritación, maldiciendo para sus adentros. Esos 2 ayudantes no están allí para ayudarme a manejar a Road, están allí para espiarme.
Exactamente. Debían espiarlo. Un departamento tan crítico y envuelto en secreto. No había forma de que el tercero permitiera que Danzo actuara sin control. El tercero le dio a Danzo una mirada aguda, dejando claras sus intenciones. Danzo entendió el mensaje de su viejo amigo. Aunque no estaba contento, no tuvo más remedio que aceptar. Pero no se rendiría. Un día, Rod le pertenecería a él y solo a él. Pronto comenzaré a levantar las restricciones de la misión impuestas al clan Uchiha, dijo sutilmente el tercero. Necesitas establecer Rod lo antes posible. Danzo entendió al instante, sonriendo, no te preocupes, no olvidaré el verdadero propósito de Rod. Aquí está mi lista de 8 miembros. Solo necesita asignarme a sus 2 oficiales de vigilancia. Mientras hablaba, Danzo sacó una lista preparada de miembros de Rod de dentro de su túnica y se la entregó al tercero. Danzo había preparado todo desde hacía mucho tiempo para la formación de Rod, incluso la base y las instalaciones estaban listas. El personal había sido examinado y seleccionado hace 5 años. Incluso había predicho la estructura inicial de Rod. Todo había sido preparado, esperando solo este momento. Se podría decir que los dos habían sido amigos desde la infancia, tan familiares que incluso sabían el color de los pañales del otro. Con la aprobación del tercero, la última pieza estaba en su lugar. Danzo ya había hecho todo el resto. El tercero tomó la lista con calma y comenzó a revisarla. No le sorprendió lo rápido que su viejo amigo lo tenía listo. Después de todo, Danzo había hecho esos preparativos con el consentimiento silencioso del tercero. El tercero frunció el ceño de repente cuando sus ojos se congelaron en un nombre. Parpadeó, asegurándose de que no estaba viendo cosas, luego miró hacia arriba y miró a Danzo. ¿Es esto un error? ¿Por qué está el nombre de Orochimaru en esta lista? Danzo sonrió levemente. Es muy adecuado para la oscuridad de Rod. Mierda. Rugió el tercero. Es mi alumno, el futuro cuarto Hokage. No alguien destinado a ser enterrado en las sombras de Rod. Sin mencionar, ¿cómo podría su estudiante ser miembro de una organización sombría como Rod? Si la gente descubría que Orochimaru había estado en Rod, ¿cómo podría postularse para Hokage? ¿El cuarto Hokage? Danzo levantó una ceja sorprendido. No había esperado que el tercero tuviera expectativas tan elevadas para Orochimaru. Aunque Orochimaru había sido un genio desde la infancia, y ya había transformado ese genio en fuerza, alcanzando el nivel de Jonin a una edad temprana. Todavía era demasiado etiquetarlo como el futuro cuarto Hokage. ¿Y por qué el cuarto Hokage debería ser tu alumno nuevamente? ¿Por qué no el mío, el de Shimura Danzo? Cuanto más pensaba en ello, más molesto se ponía. Lo que Danzo no entendía era que, a los ojos del tercero, un genio plebeyo como Orochimaru, sin el respaldo del clan ni padres, que dependía únicamente de su maestro, era el candidato perfecto para convertirse en Hokage. Solo la sucesión de Orochimaru aseguraría que el poder del tercero se extendiera profundamente dentro de Konoha y aseguraría los intereses del clan Sarutobi. El tercero nunca permitiría que nadie interfiriera con el legado de su autoridad Hokage. Porque solo él podía defender firmemente el plan del Lord Tobirama para eliminar al clan Uchiha. En la mente del tercero, solo él era apto para llevar adelante esa misión. Danzo se burló por dentro. Cuanto más se negaba el tercero a dejar que Orochimaru se uniera a Rod, más lo quería Danzo en él. Originalmente, enviar el nombre de Orochimaru era solo para probar la actitud del tercero. Ahora estaba decidido a ganárselo. Los ojos de Danzo se movieron ligeramente, luego dijo con una sonrisa. Créeme, Hiruzen, Orochimaru es más adecuado para Rod. No es el tipo de ninja que disfruta de la luz del sol, siendo aclamado como un héroe. Es del tipo que protege silenciosamente a la aldea de las sombras. Su fuerza no está solo en la batalla, sino en la investigación. Tiene el mismo don para desarrollar nuevos jutsu que el segundo Hokage. Danzo había conocido a Orochimaru antes, el discípulo más preciado del tercero. De un vistazo, había visto la misma oscuridad, no, la misma determinación inquebrantable de proteger a Konoha, como en sí mismo. A medida que su contacto se profundizaba, la sed de conocimiento y jutsu de Orochimaru se hizo cada vez más evidente. Danzo estaba seguro. Era alguien nacido para estudiar técnicas prohibidas. Rod encajaba perfectamente con un genio de la investigación como Orochimaru. Y Danzo necesitaba a alguien como él. Absolutamente no. Olvídalo. El tercero arrojó la lista a un lado sin discusión. No había lugar para la negociación. Nunca permitiría que Orochimaru entrara en Rod. Si Danzo insistía, entonces Rod no sería aprobado. Está bien. Lo cambiaré. Al ver la firmeza en los ojos del tercero, Danzo no presionó más.
Tomó el bolígrafo y tachó el nombre de Orochimaru, reemplazándolo por otro. Lo había pensado bien. Conseguir la aprobación de Root era la prioridad. Tirar de Orochimaru podía esperar. Después de todo, conociendo a Orochimaru como lo hizo, ese niño nunca podría resistir las tentaciones que le ofrecería. Eventualmente, él mismo caminaría hacia la oscuridad. El tercero quería que Orochimaru se convirtiera en Hokage. G. Danzo se burló en su corazón. El tercero retomó la lista. Al ver el nombre de Orochimaru tachado y reemplazado, y al no encontrar problemas, sacó un formulario de solicitud de formación de raíces de su cajón, firmó su nombre y lo selló con el sello del Hokage. Y así, en el mundo de Naruto, nació el infame Root que trae el caos. De donde hay oscuridad, estoy yo. Danzo tomó el formulario de solicitud en la mano y respiró hondo. Años de anhelo finalmente se habían hecho realidad. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón ardía de emoción. Entonces me despido, Hiruzen. Danzo se dio la vuelta y se fue, ansioso por comenzar a ensamblar a Root lo antes posible. Espera. El tercero gritó de repente, con el ceño fruncido mientras debatía si involucrar a Danzo en la situación de Li Yao. Al final, preguntó. Esos instrumentos de investigación del proyecto de renacimiento de World Release, todavía están intactos, ¿verdad? Están bien conservados. Danzo instintivamente se volvió para responder, luego de repente se dio cuenta de lo que el tercero había preguntado. Sus ojos se iluminaron mientras se daba la vuelta, mirando fijamente al tercero. Hiruzen, ¿estás reiniciando el proyecto de renacimiento de liberación de Madera? No, solo estoy preguntando. El tercero inmediatamente negó con la cabeza, anulando las esperanzas de Danzo antes de que pudieran crecer. Hace años, el primero Hokage Senju Hashirama murió poco después de la batalla en el Valle del Fin. Con su muerte, el mundo shinobi descendió a un caos peor que el período de los reinos combatientes, y pronto estalló la primera gran guerra ninja. Durante esa guerra, el segundo Hokage Tobirama fue asesinado mientras protegía al tercero y sus compañeros, usando su técnica del dios del trueno volador, la habilidad de movimiento más rápida del mundo. Aunque el tercero y su generación finalmente se levantaron para demostrar un poder abrumador, demostrando que incluso sin el primero y el segundo, Konoha aún superaba a las otras 5 grandes aldeas, y así terminó la guerra. Aún así, anhelaban los días en que el dios Hashirama reinaba supremo, y todo el mundo ninja se inclinaba ante el poder de World Release. Después de la guerra, el clan Uchiha en rápido ascenso se había convertido en la fuerza más fuerte de Konoha, lo que inquietaba al clan Senju. Después de todo, los Senju y Uchiha habían sido enemigos durante más de 1000 años. Ese odio no se desvaneció sin más. Sin el primero y el segundo, el Senju naturalmente temía al Uchiha. No estaban dispuestos a aceptar el cambio de poder. Querían recuperar la antigua gloria del clan Senju y aplastar a los Uchiha debajo de ellos una vez más. Y así, los Senju, junto con la tercera y otras élites de Konoha, iniciaron en secreto el proyecto de renacimiento de liberación de Madera.